Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, que es la crisis que están atravesando Grecia y Europa. Pero vamos a hablar hoy de los riesgos geopolíticos y las consecuencias entonces que pueden suceder a una posible, decimos bien, una posible salida de Grecia de la zona euro, lo que algunos analistas llaman el Grexit. Curiosamente, a diferencia de la cuestión económica, el factor geopolítico se encuentra prácticamente fuera de debate de lo que podría ser una salida de Grecia de la zona euro. Sin embargo, cuestiones estratégicas o geoestratégicas, militares, migratorias, así como de geopolítica mundial, entran seriamente en juego a la hora de pensar las posibles consecuencias. Y esto no ha sido ni por simple devoción y admiración a la cultura helénica que el presidente estadounidense Barack Obama ha expresado su inquietud desde los inicios mismos de la crisis euro-griega, y dicha preocupación no se debe solamente a la estabilidad financiera mundial o bien a la cohesión misma que podría sufrir la Unión Europea, sino que también, y cabe preguntarse si sobre todo no es esto, a la seguridad del comando militar de la OTAN en la región mediterránea oriental. Hay que recordar que no hace mucho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefonió personalmente al presidente griego y a la cancillera alemana Merkel para justamente buscar una solución consensuada en torno a la crisis económica que atraviesa el país heleno, sobre todo después del triunfo del no a el plan que había previsto el Fondo Monetario Internacional junto con la Comunidad Europea. Y el portavoz de la Casa Blanca reconoció que el proceso para llegar a este objetivo es complicado, pero dejó bien claro que Estados Unidos seguirá alentando a todas las partes a participar de forma constructivas en las conversaciones. Y después cabe preguntarse, uno, ¿por qué tanto interés de los Estados Unidos de que se resuelva el tema de la crisis griega? Y acá, para poder analizar el tema griego, el tema de la crisis griega y la posibilidad de ruptura entre Europa y Grecia que existe, hay una frase muy interesante del antiguo director de la OMC, ¿sí?, que se llama Pascal Lamy, que vuelve a la misma idea. Es decir, alertar sobre las consecuencias geopolíticas de una salida de Grecia de la Unión Monetaria. Y dice Pascal Lamy, que dice, no se trata de utilizar exclusivamente para observar la problemática griega microscopios del Fondo Monetario Internacional, sino también usar largavistas de las Naciones Unidas. ¿Por qué está todo el tema de la geopolítica entonces en la crisis griega? Porque hay que analizar lo siguiente. Si bien es verdad que la mayoría de las bases estadounidenses instaladas en el territorio griego en época de la Guerra Fría ya han sido desmanteladas, aún queda en plena actividad una que se sitúa en Suda, en la isla de Creta, donde está activa la base de la Sexta Flota de los Estados Unidos. Esta base es un enclave geoestratégico clave que se encuentra próximo a alguna de las zonas más calientes de la geopolítica del Medio Oriente, a saber, se encuentra cerca de las costas de Siria, de Jordania, del Líbano e Israel. Siempre nosotros recomendamos que cuando se habla de geopolítica siempre es conveniente trabajar con un mapa al lado para poder visualizar los países o las regiones, porque en esos casos todo se vuelve como mucho más claro. Entonces volvemos un poco a esta base que se encuentra en Creta, y fue en esta misma base en la cual, gracias a la misma, que los navíos y portaaviones estadounidenses pudieron reabastecerse y pueden reabastecerse en caso de conflicto en la región. Cuando en el 2011, recuerdan que se iniciaban las primaveras árabes, Occidente puso en marcha su plan para derrocar al coronel Gaddafi y hacerle pagar un poquito los platos de la boda. Fue justamente de esta base que despegaban los aviones caza F-16 americanos, y
en esta misma base desembarcaron cerca de 400 marines que venían directamente de Carolina del Norte. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, resumió de manera muy concisa este asunto de la importancia que tiene la geopolítica griega, cuando afirma que en su intransigencia económica, Europa subestima el riesgo de desestabilización regional que representa la salida griega o la potencial salida griega de la zona euro. Otro factor geopolítico de importancia, como dijimos al principio, es sin dudas el eje migratorio. Al poseer Grecia un conjunto de islas, podemos nombrar las islas de Kos, las islas de Lesbos y las islas de Quíos o Chios. A esas islas, por ejemplo, se puede acceder con mucha facilidad desde las costas turcas. Entonces, y recordemos que Turquía funciona como una especie de grifo respecto al flujo de inmigrantes que provienen de Siria, que está atravesando una guerra civil muy cruel desde que se iniciaron las primaveras árabes y hubo un intento de derrocamiento del actual, entre comillas, presidente Bashar al-Assad. Y teniendo en cuenta entonces que desde hace un tiempo las relaciones internacionales entre Turquía y Occidente se han enfriado de una manera muy importante, no es de extrañar que desde hace aproximadamente 4 o 5 años, desde que empezaron este tipo de conflictos, Grecia se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de los inmigrantes que huyen de la guerra que baña a sangre y fuego a Medio Oriente. Entonces, cabe señalar que hoy Grecia, al pertenecer a la Unión Europea, recibe un respaldo logístico y financiero por parte de la agencia Frontex, con el objetivo de poder vigilar sus propias fronteras. Entonces, entre las diferentes tareas que ocupan a las fuerzas griegas, está la de localizar entre los refugiados que huyen de Siria a posibles yihadistas pertenecientes a la organización terrorista, el Estado Islámico, Daesh, ISIS, como quieran nombrarla. Entonces, ante una potencial salida de Grecia de la zona europea, falto de respaldo de Europa, sobre todo económico y logístico, como acabamos de decir, para la vigilancia, Grecia se convertiría en un simple pasaje corredor, sufriendo las consecuencias, tanto griegos como europeos. Entonces, resaltamos el factor geopolítico migratorio como muy importante, como uno de los ejes que va a pesar muchísimo en las decisiones que tome la Unión Europea, asesorada por los Estados Unidos, que pertenecen juntos al bloque de la OTAN, que es lo que se conforma hoy como el bloque regional occidental. Entonces, el factor migratorio muy, muy importante, la base americana que hoy en día tienen los Estados Unidos en Creta, también muy importante. Y por último, entonces, es muy importante preguntarse, bueno, ¿y si Grecia sale del euro, qué van a hacer China y Rusia? La mayoría de los analistas dicen que seguramente China y Rusia aprovecharían esta nueva e inédita situación de la geopolítica griega, sobre todo a sabiendas que para China el gigante asiático ha hecho de Grecia, del país helénico, su cabeza de puente en esta nueva ruta de seda que une Shanghái o que pretende unir Shanghái y Berlín, ¿sí? Sobre todo para favorecer los intercambios entre China, Europa y África. Desde hace más de 6 años que el gigante marítimo chino COSCO administra las principales terminales de contenedores del puerto de Pirea griego. Por último, ya para terminar esta columna, este audio, es interesante citar la visión geopolítica de Sia Anagnostopoulou, que es una diputada de la izquierda radical Syriza, hoy el partido que se encuentra en el poder en Grecia. Y esta diputada dice, como haciendo un resumen de la situación griega, dice, la cito: "Somos el único país democrático, de cultura y de principios europeos amenazados en el norte por la subida de los nacionalismos en los Balcanes". Recordemos que Grecia limita, entre otros, con Bulgaria, Albania y Macedonia, y ahí muy cerquita de Grecia también está el Kosovo. Al sur, dice esta misma diputada, estamos viviendo un retroceso democrático de los países de África del Norte, y al este
limitamos con una Turquía en vía de radicalización religiosa, y un cercano oriente bañado a fuego y sangre. Este es el resumen que hace esta diputada y que nos parece muy pertinente como para ir cerrando esta columna. Bueno, esperamos que les haya gustado este audio sobre las consecuencias y los riesgos políticos que podrían encauzarse ante una posible salida de Grecia. Bueno, les ha hablado Damián Jakubowicz, les mando un fuerte abrazo para toda esta audiencia y nos volvemos a encontrar con otros temas que hacen a la geopolítica mundial y de América Latina. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir a Damián.Jakubowicz, que se escribe JACV_OV_ICH @yahoo.fr. Un fuerte abrazo para todos.